El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. En ningún momento me dijeron por qué me iban a subir al vehículo, en ningún momento me pidieron documentación. Habla la joven detenida por el ESMAD durante protestas en la Universidad Nacional. Dramática cifra de líderes sociales asesinados este año. Sin acuerdo termina semana para aumento de salario mínimo para 2020. Más de 200 quemados con pólvora en 2 semanas de diciembre. Así será el matrimonio de la alcaldesa Claudia López y la senadora Angélica Lozano. Detienen operaciones con fracking de la multinacional Drummond. Ordenan liquidación de filial de Odebrecht en Colombia. ¿Qué falta para que el presidente Trump vaya a juicio político? Narcosuéter, éxitos en ventas en Amazon. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Luis Carlos Hernández de Curumaní, Cesar, es la más reciente víctima de los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Según la ONU, en 2019 han sido asesinados 86 colombianos por defender los derechos de sus comunidades. 86 asesinatos de defensores humanos se registraron en Colombia durante 2019, según cifras de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. De los asesinados, 22 eran miembros de juntas de acción comunal. Organizaciones de derechos humanos también consideran que algunas de las víctimas eran impulsores del proceso de paz. La más reciente víctima es Luis Carlos Hernández, asesinado en Curumaní, Cesar, donde era presidente de una junta de acción comunal. Una vereda que está más o menos como a unas 2 horas del casco urbano del municipio, y pues todavía no sabemos a ciencia cierta qué sucedió. Hernández lideraba proyectos relacionados con reclamos de tierras. De otra parte, habitantes de Bojayá, Chocó, denunciaron el deterioro de las condiciones humanitarias por la expansión de grupos armados y el escaso control del Estado. Que entienda que ahí hay jóvenes y niños, y especialmente los niños que están siendo reclutados para como una forma de aumentar el número y el pie de fuerza de las fuerzas irregulares que hay allí. Cientos de personas no pueden salir de sus casas por temor a los enfrentamientos. Cuando hay combate entre los grupos armados de la ley, lo que hacen es generar un caos que la comunidad no puede movilizarse. También denunciaron amenazas de muerte por parte del ELN. El actor ELN quiere utilizarnos a nosotros, a los dirigentes de la organización, que sirvamos de mandaderos de ellos. Como nosotros hicimos resistencia a ese llamado que nos hizo el comandante del ELN, entonces dijo que nosotros teníamos cuenta que arreglar con él, cosa que creemos que es una amenaza directa que nos está haciendo. Estas denuncias fueron hechas ante organismos humanitarios. CMI habló en exclusiva con María Fernanda Pérez, la joven que fue conducida por el ESMAD en un carro particular durante las protestas de esta semana en cercanías a la Universidad Nacional. Llega el vehículo particular, abren la puerta, llega prácticamente ya de una vez abierta, como si ya estuvieran listos y supieran qué era lo que iban a hacer. Luego de eso, pues dicen como súbala al carro. Obviamente ahí como que mi angustia se incrementó. En ningún momento me dijeron por qué me iban a subir al vehículo, en ningún momento me pidieron documentación, ni me informaron por qué, pues, qué procedimiento ni qué trámite iban a realizar conmigo. Yo ingreso y en el carro se encuentran 4 personas, está pues el conductor, el copiloto y 2 personas más en la parte de atrás. Estos personajes pues sí estaban uniformados con uniformes de la policía, pero únicamente tenían el uniforme en verde oscuro, no tenían identificación, no tenían códigos ni números de absolutamente nada y tampoco tenían pues sus chalecos reflectivos ni absolutamente nada. Tranquila, yo detrás tuyo. El vidrio ellos nunca lo subieron, el vidrio siempre estuvo abierto desde el momento que pues llegaron a recogerme ahí enfrente de donde estaban ocurriendo los hechos y nunca lo subieron. Entonces simplemente avanzaban y ya, yo estaba súper desesperada, no sabía qué hacer porque pues obviamente también estaba preocupada por Harold, no sabía qué iban a hacer también con él. Entonces yo en ese momento pasaban muchas cosas locas por mi cabeza, incluso pensé en tirarme porque pues no sé,
preferiría lastimarme yo misma que gente del Estado y de la fuerza pública me agrediera o me pudiera hacer algo peor. Decidí salir a gritar por la ventana que la policía me estaba secuestrando, porque literalmente así fue como me sentí pues obviamente mi vida en peligro, mi integridad, absolutamente todo, porque pues nunca me notificaron absolutamente nada y pues obviamente uno espera lo peor en estas situaciones. Pero y mientras ibas en el carro, ¿qué pensabas tú o tú les decías algo a los policías? No, yo a los policías pues lo único que les decía era que pues por favor me dijeran a dónde me iban a llevar, que pues obviamente no, y adicional pues eso, que no debían hacer ese tipo de cuestiones pues porque ellos también siendo ciudadanos del pueblo, pues cualquier persona a la que pudieron haber cogido pudo haber sido hasta un familiar de ellos y demás. Pues lo primero que pensé es no, aquí ya me van a desaparecer, adicional pues con todos los casos que se han presentado últimamente pues con el género femenino, también pensé que me iban a violar, que me iban a agredir físicamente, pues obviamente como yo en ese momento no tenía mis documentos, no tenía mi teléfono móvil, porque todo lo tenía pues mi novio, entonces era muy fácil perderme sin que se hubiera pues, por así decirlo, evidencia de los hechos. Obviamente, pues después de eso hemos estado con mucho terror, mucho miedo, con respecto a que, no sé, cualquier funcionario de la fuerza pública, así nosotros no estemos haciendo absolutamente nada, por más cerca que te pase, uno siente mucho miedo, piensa que en cualquier momento simplemente porque quieren te pueden agredir y ya. 2 heridas en la cabeza, en una me cogieron 7 puntos, en otra me cogieron 3 puntos, también tengo una laceración en la frente donde me cogieron también 7 puntos. Tengo otra más pequeña y aparte varias contusiones en el cuerpo. Sin acuerdos, terminó la semana para definir el aumento al salario mínimo para 2020. Los gremios aumentaron su propuesta hasta el 5%. El primer tema, el incremento del salario mínimo, fue abordado por la Comisión de Concertación Salarial, cuya reunión concluyó sin acuerdo alguno, aun cuando los empresarios aumentaron al 5% su propuesta de reajuste, que inicialmente fue del 4.5%, con lo cual quedaría en 971.405 pesos. Incrementamos nuestra cifra al 5%, pero lamentablemente ellos están dispuestos a no bajar. Ratificamos nuestra solicitud de un salario mínimo de 1 millón de pesos. Pues yo nunca cierro las puertas a la concertación, porque eso es cerrarse las puertas a la vida. El segundo tema, el futuro del paro, fue discutido por el Comité Nacional del Paro con los delegados del presidente Iván Duque. Esta noche el encuentro terminó sin ningún avance. Esta quinta reunión termina nuevamente sin acuerdo con el gobierno nacional. El gobierno sigue dilatando los procesos que puedan conducir a cualquier inicio de la negociación. El gobierno lo que ha mantenido su posición es que no puede entrar a discutir con ellos lo divino y lo humano sobre los temas nacionales sin que específicamente determinen para cada uno de esos 3 ejes cuál es el alcance. La situación del paro volverá a ser tratada el martes en una nueva reunión de los delegados del presidente con el comité promotor, y el reajuste del salario mínimo será retomado el jueves en una sesión de la Comisión de Concertación Salarial convocada por la ministra de Trabajo. Máxima alerta por el incremento en el número de quemados por pólvora. Más de la mitad de los lesionados son adultos. Cali es la ciudad con más casos reportados. En alerta están las autoridades por el aumento de quemados en el país. A la fecha, 235 personas han resultado afectadas por manipulación de pólvora. No solamente se quema quien lo manipula. El 20% de los lesionados por pólvora son personas que se encontraban observando. Mientras en 2018, para la fecha, se habían quemado 129 adultos, este año ya van 150. Las ciudades con más lesionados son Cali con 33 casos, seguida por Bogotá con 26 y Antioquia con 23. El 30% de los lesionados por pólvora adultos estaban bajo efectos del alcohol. En la capital se ha triplicado el número de quemados en los primeros días de diciembre. Se han registrado 17 más que el año anterior. Este año desafortunadamente vamos mal, hay un aumento grande de los quemados por pólvora en Bogotá. Esperamos que ahora que llega la parte más intensa de la Navidad y el Año Nuevo, esto no se agrave, sino que por el contrario tomemos conciencia. La mayoría de las lesiones son producidas por los totes. Este año el número de menores quemados ha bajado en un 18%.
El próximo lunes se casan la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, y la senadora Angélica Lozano. CMI consultó a una pareja del mismo sexo para conocer cómo es el proceso de la unión marital entre personas del mismo sexo, que está legalizado desde el 2016. El 7 de abril de 2016 la Corte Constitucional dio vía libre al matrimonio igualitario. Es decir, en Colombia las personas del mismo sexo recuperaban los mismos derechos que los heterosexuales y podían contraer matrimonio de manera oficial y legal. Es que fue como realmente poder llegar a lo que esperábamos, o sea, esperábamos que por fin fuera válido el hecho de que nos amamos, que para toda la sociedad, por supuesto que para las dos es válido, para nuestra familia es válido, pero para que toda la sociedad no tenga por qué poner en tela de juicio, pero en serio, ¿ustedes sí están casadas? Sin embargo, la sentencia que se esperaba abriera la puerta a una masiva celebración de matrimonios de parejas del mismo sexo no sucedió. 3 años después, las cifras son más bien pobres. Se tiene unas estadísticas aproximadas que desde el 2016, cuando la Corte establece que ya es un matrimonio y le da el título de matrimonio para parejas del mismo sexo, se han casado alrededor de 1.000 parejas. Para Adriana y Marcela, amigas de Angélica Lozano, la mujer que el próximo lunes será la esposa de la primera mujer alcaldesa de Bogotá, Claudia López, este será otro día memorable para escribir en su larga lucha por defender sus derechos. Pues me siento muy orgullosa de tenerlas a ellas y que ellas representen realmente lo que significa en un país como Colombia ser lesbiana. Los derechos que son iguales a cualquier persona independientemente de su condición. Angélica y Claudia han decidido que su boda sea lo más íntima posible y lejos de los focos de los medios de comunicación. No hubo chuzadas a exnegociadores de paz, ratificó el vicefiscal general Jaime Camacho. La Fiscalía señaló que en el sistema de interceptaciones telefónicas de la entidad no aparece ningún registro de los números del presidente del Tribunal de Arbitramiento, Jorge Ibáñez, ni de los negociadores de paz Humberto de la Calle, Iván Cepeda, Diego Martínez y Enrique Santiago. La Fiscalía se toma muy en serio todas esas denuncias y efectivamente hoy podemos decir que sobre la base de los números suministrados por los usuarios y de los que se han mencionado recientemente, hay 5 personas que no han sido interceptadas. El pronunciamiento del vicefiscal se da luego de que los detenidos exfiscales Fabio Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora denunciaran que estas líneas telefónicas fueron interceptadas desde la entidad de forma ilegal. El Consejo de Estado ordenó detener operaciones con fracking en 15 pozos que administra la multinacional Drummond en el departamento del Cesar. Pese a la orden del Consejo de Estado, la multinacional continuó con la exploración y explotación en yacimientos de gas metano asociados a mantos de carbón, utilizando la estimulación hidráulica o fracking para la perforación de 15 pozos en Campo La Loma, Cesar. Para los demandantes, la Drummond llevaba más de un año incumpliendo con la orden del Consejo de Estado. Toda actividad sobre yacimientos no convencionales, sea exploración, sea pruebas piloto, sea producción, se encuentra suspendida, incluso si están amparadas bajo licencias ambientales otorgadas previamente. El alto tribunal explicó que aunque la orden de suspensión es del año pasado y la licencia de explotación de la Drummond es del 2014, se podrían causar daños a futuro. El Ministerio de Minas aseguró que está analizando el fallo del Consejo de Estado y reiteró que en Colombia no se han desarrollado actividades que utilicen el fracking. La Cámara Colombiana de Infraestructura y la Sociedad Colombiana de Ingenieros alzaron su voz hoy para oponerse al texto aprobado en la Cámara de Representantes en el proyecto de ley de pliegos tipo. Dicen que en vez de combatir la corrupción, la facilita. La advertencia de los gremios de la construcción, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Sociedad Colombiana de Ingenieros se da porque, según ellos, con lo aprobado en la Cámara de Representantes se echa por la borda lo avanzado para que se dejen de adjudicar contratos a dedo, es decir, para contratistas que están ya predestinados. Hay muchos municipios donde el gamonal del pueblo financia la campaña y después se exige retribución a través de contratos. Eso es lo que tenemos que acabar con la figura del pliego tipo. Sí, no podemos seguir dando estos malos ejemplos en el proceso que está buscando el país de mejorar. Sin embargo, en la Cámara de Representantes defienden el texto aprobado, que sean consultados alcaldes y gobernadores para definir los pliegos tipo. Estamos trabajando para
combatir la corrupción de manera frontal, y esta es la mejor manera. Más de 100 billones de pesos van a ser ofertados a todas las empresas medianas, pequeñas y grandes que estén interesadas en participar en las licitaciones sin necesidad de que los pliegos estén ajustados a una sola empresa. Los textos aprobados de Cámara y Senado deben ser considerados la semana entrante antes de que la ley de pliegos tipo salga a sanción presidencial. La Corte Constitucional le ordenó a la nueva EPS pagar el recibo de luz de un adulto mayor por un aumento indiscriminado del servicio que el señor no podía asumir por el valor de la factura. La personería 2 Quebrada Risaralda, donde vive el señor, presentó una tutela a su favor, puesto que el dispositivo de oxígeno suministrado por la EPS incrementó el costo de la energía. Es un paciente que tiene y padece una enfermedad que es bastante compleja y que le impide respirar por sí mismo. La EPS, el médico tratante, ordenó el suministro de oxígeno mediante un concentrador de oxígeno. Según el nieto del señor, el incremento del servicio fue de más del 100%. Todavía se sigue pagando aproximadamente 300.000 pesos mensuales de luz, y en esta casa solamente viven 4 personas. Señaló que su abuelo no cuenta ni siquiera con una pensión. Se habló con la empresa para ver como qué facilidades nos daban, y las únicas facilidades que nos dieron era como tiempo para pagarlo. Aunque la EPS es consciente de que el aparato efectivamente incrementa la luz, señaló que por seguridad ya no se utilizan las pipetas de oxígeno. Hay que hacer una reflexión en el país sobre si esta situación la debe asumir los recursos del sistema de salud o se debe hacer un análisis de quién lo debe asumir. Si es la alcaldía con la Secretaría de Bienestar Social, si es un subsidio que se debe solicitar a la empresa de energía. La EPS aseguró que cumplirá la orden de la Corte. La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de una de las filiales de Odebrecht en Colombia. A través de un auto, el ente supervisor notificó el proceso liquidatorio que se adelanta sobre la compañía que entró en este proceso tras los escándalos de corrupción y el pago de coimas en la adjudicación de proyectos de infraestructura. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde al juicio político contra el presidente Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está cada vez más cerca de un juicio político. Esto tras la votación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que dio luz verde para que el mandatario enfrentara un proceso de destitución por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso por el escándalo del Ucrania Gate. Today is a solemn and sad day. For the third time in a little over a century and a half, the House Judiciary Committee has voted articles of impeachment against the president. Con 23 votos a favor y 17 en contra, los 2 cargos fueron aprobados por los miembros de esa comisión, que en un extenso y acalorado debate concluyeron que el mandatario abusó de su poder al presionar al gobierno de Ucrania para que investigara a su rival político, el demócrata Joe Biden, e incluso también fue acusado de entorpecer la declaración de testigos durante la investigación de estos hechos. Entre tanto, Trump no se tardó en reaccionar y aseguró que no teme ir a un juicio político. Doesn't matter. I wouldn't mind a long process because I'd like to see the whistleblower who's a fraud. The whistleblower wrote a false report. La próxima semana, la plenaria de la Cámara deberá votar los 2 cargos que, de ser aprobados, pasarían al Senado, donde se iniciaría formalmente un juicio político contra el mandatario estadounidense. Y el narcosuéter, que hace alusión al consumo de cocaína colombiana, se volvió un éxito en ventas en Amazon. Este saco navideño, que muestra a Papá Noel sentado frente a unas líneas que afirman son cocaína colombiana, se convirtió en un éxito en ventas en Amazon. La prenda, que tiene un costo de 108.000 pesos colombianos, se posicionó en el puesto número 84 de 100 en la lista de artículos de ropa más vendidos y en el primer puesto en ventas en la categoría de suéteres para mujeres. Amazon ofrece además una camiseta en diferentes colores con el rostro de Pablo Escobar, en la que se puede leer el mismo aviso del buzo: deja que nieve, haciendo alusión al polvo de la cocaína. El mismo narcosuéter, exhibido por primera vez por la cadena Walmart en Canadá, tuvo que ser retirado del mercado por la descripción en su tienda virtual que desató la ira en redes.